Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de junio del año 2018. Celebramos a Pedro y Pablo, los grandes apóstoles, los dos grandes brazos del apostolado cristiano. Vamos a hacer el Evangelio, vamos a leer y comentar este Evangelio. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, para llevarlo a cabo. Vamos primero a la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos la declaración de parte de Pedro. Simón, hijo de Jonás. Su nombre fue cambiado por el nombre de Pedro, que le puso Jesús, a partir de la revelación por parte de Dios a Pedro, por la cual éste declara la mesianidad de Jesús. El Hijo del Hombre, el Hijo de Hombre. Qué nombre un tanto enigmático, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el único que utiliza la expresión Hijo de Hombre es el profeta Ezequiel. ¿Qué dice la gente? Acá se nos cuenta que Jesús y los suyos, sus discípulos, habían ido a la zona de Cesarea de Filipos. Y pregunta Jesús a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Fíjense, era difícil, el Hijo del Hombre. Y claro, los discípulos declaran lo que escuchaban por ahí. Sí, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que es el profeta Elías o Jeremías o alguno otro de los profetas que habría resucitado, vuelto, etcétera. Esta pregunta no es respondida entonces por los discípulos. Y viene la segunda pregunta por parte de Jesús, que implica la respuesta a la primera. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí viene la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces sí, la declaración por parte de Jesús. Y yo te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro. Feliz eres, porque carne y sangre no te lo revelaron, no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. El Dios eterno, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, es el que le revela a Pedro que Jesús es el Cristo, el Mesías, anunciado, prometido en la antigua Escritura, la Escritura revelada, declarada en este caso ya ahora por Jesús. Tú eres Pedro. El nombre de Simón es cambiado por el nombre de Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El poder apostólico de atar y desatar, el poder que tiene el Señor, por supuesto, y que comunica a los suyos que, como en el caso de Pedro y de Pablo, al cual estamos celebrando también en el día de hoy, eran diferentes, ambos apóstoles, tenían cada uno de ellos sus cualidades distintivas, pero algo que los unía verdaderamente al Señor era la fidelidad, la fe inquebrantable de ambos. Tuvieron que atravesar graves problemas, sí, tuvieron que atravesar todo lo que se les había anunciado por parte del Señor. En el mundo tendrán persecuciones, tendrán tribulaciones, sí, por causa de mi nombre y de la predicación de mi nombre. Y efectivamente, tanto uno como el otro murieron mártires. Tanto uno como el otro fueron a la ciudad eterna, Roma. Desde el punto de vista literal, ¿no es cierto? Desde el punto de vista terrenal. Roma. Ahí murieron mártires. Pero ambos viajaban hacia otra patria. El Señor los conducía hacia una patria nueva, no una patria terrenal, sino una patria celestial, una patria que era invisible al ojo humano, una patria que estaba en el misterio, escondido en el seno de Dios, el Dios que nos iba y que les iba a dar esa patria. Esa era la meta apostólica, esa era la meta de Pedro y Pablo, esa era la promesa de parte de nuestro Señor. Sobre la base de esa revelación, de esa comunicación con Dios, de eso que recibimos solamente por parte de Dios porque solamente Dios lo sabe, sobre ese fundamento estaba edificada esto que comenzaba y declaraba a su vez Jesús a Pedro que haría. La iglesia, su cuerpo, aquellos que como Pedro y Pablo los seguirían fielmente hasta la muerte. Muerte como testimonio, martirio, eso es testimonio. Bueno, así lo fueron estos dos que hoy recordamos, Pedro y Pablo. Se dice, sí, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles, preferentemente. Jesús quería que la palabra de la vida y para la vida fuera anunciada, proclamada, profetizada en todo el mundo habitado, que llegara a los oídos de todas las naciones de la tierra, y comenzando entonces por la predicación de los apóstoles y siguiendo después por la predicación de todos los cristianos fieles, verdaderos testigos de la vida, verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, fue llegando hasta nuestros días. Hermanos, han pasado más de 2000 años y el Evangelio de la vida se sigue proclamando por parte de aquellos que son fieles a la enseñanza de nuestro Señor. Aquellos que han recibido la palabra, aquellos que la comparten, que la difundan, que son testigos de estas cosas y por lo tanto hablan de lo que han visto. De esto dan testimonio y hablan de lo que saben. Esa palabra que ha sido encarnada por ellos, qué modelo, ¿no? El de Pedro y Pablo, qué modelo para todos nosotros. Esa palabra llega a nuestros oídos. Está en nosotros imitar la actitud, la conducta de estos dos gigantescos apóstoles del Señor. En nuestra libertad, porque el Señor nos concede la libertad, nos revela la verdad y esa verdad nos hará libres, nos hará miembros de esa iglesia que Él fundó, sobre la base, sobre el fundamento del mismo Señor Jesucristo, piedra angular de la iglesia cristiana, del cuerpo nuevo, del pueblo nuevo, del cuerpo para la vida. Pedro, feliz eres Pedro, no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Esa comunión, esa conexión con el Dios eterno, con nuestro Padre. Le decimos Padre nuestro, Él nos comunica todas las cosas, Él nos comunica en Cristo Jesús el poder de llevar a cabo toda esa obra que termina con esta consumación en la habitación de la eterna ciudad.
¿Qué te parece, Patricia? Pues igual que Pedro, el amor que le tiene al Señor nos hace amar también la iglesia que el Señor fundó y cuya piedra es Pedro. Que nosotros, Miguel, también seamos partícipes de esa ampliación, de esa extensión del reino de Dios, proclamando su palabra a tiempo y a destiempo. Así es, Patricia. Y esto es lo que configura nuestra actuación, nuestra actividad en este mundo. Sí, vayan y anuncien y hagan discípulos de todas estas enseñanzas. Es lo que quiere el Señor de nosotros, siguiéndolo con fidelidad, a través de la palabra y de la conducta testimonial. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu apostólico, tu espíritu de paz, tu espíritu, Señor, de revelación y verdad. Queremos andar conforme a ese espíritu, rumbo a la patria que tú tienes preparada para todos aquellos que verdaderamente te siguen con fidelidad. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.